Bueno, sin preámbulos, aquí vamos. 9 realidades, 9 realidades muy reales, así que sin más dilatación empezamos. La primera, gente siempre te va a criticar, hagas lo que hagas, así que como los seres humanos somos criaturas sociales, vamos a decir lo que somos como criaturas sociales, así que el secreto está en mantener un equilibrio entre lo que te gusta y lo que es socialmente aceptado. El segundo, el dinero es importante, así que mantente esto en mente, el dinero es importante. ¿Para qué vas al colegio? ¿Para aprender a qué? Para aprender, para adquirir conocimiento y para aplicar esos conocimientos en qué. Entonces el dinero es importante. Tener una buena relación con él, saber administrarlo, va a ahorrarte muchos disgustos. Y cualquier persona que diga lo contrario, no lo tiene. Y no vale eso de que no, el dinero no da la felicidad. El tercero, tienes que saber que las opiniones negativas tienen mucho más impacto que las positivas. Así que tienes que aprender a tomarte las opiniones negativas que la gente tiene de ti. Hay que aprender a tomártelas con calma, porque así es un sesgo. Eso ya lo hablaré en otro video. El cuarto, ahora es el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Si tienes algún plan, algún proyecto, algo que quieras emprender, empieza ahora mismo, porque al final lo más importante es empezar ahora con lo que tengas a mano y empezar con ello. Así es como funciona normalmente, porque no vale la pena decir que no, lo voy a hacer mañana, no. Lo único que estás haciendo es procrastinar, posponerlo y así no funciona. El quinto, aprende cosas. Aprende cosas. Hoy en día estamos viendo que tener un título universitario ya no es garantía de muchas cosas. Si antes en el pasado lo era, hoy en día podemos ver que las personas que más ganan terreno en el ámbito profesional son la gente que tiene facilidad de aprender cosas. Así que aprende cosas. ¿Te gusta la música? Puedes aprender a tocar un instrumento si es que tienes un entorno que sea asequible a que aprendas a tocar un instrumento. Puedes leer sobre cómo se compone un tema. Este tipo de cosas te pueden ayudar, porque esto es el mundo actualmente, así que aprende cosas. Es muy importante aprender a hacer cosas. En una empresa se contrataría más a una persona que sea, supongamos, pedagogo, una persona que sea pedagogo y tenga conocimientos de Word, que una persona que simplemente sea pedagogo y no tenga conocimientos de Word. Y así que aprende cosas. El sexto, las cosas simplemente están. Esto se aplica sobre todo a personas y situaciones. Pues imagínate que yo soy una persona atea y que no respete a otra gente que sea creyente, o viceversa, yo sea muy creyente y le falte respeto a la gente porque es atea. Así simplemente tenemos que aprender a, a respetar los puntos en este sentido. Las cosas no siempre son necesariamente blancas o necesariamente negras. Hay que aprender a apreciar los tonos grises también. Aprender a ver cuáles son los puntos de las dos partes. Cuando te hagan una pregunta de sí o no, intenta reflexionar sobre cómo elegir la zona intermedia. Así vas a abrirte más oportunidades. El octavo, date el placer de fallar cuando estás empezando a hacer algo. Esto es parte del proceso, es algo muy básico. Tienes que permitirte fallar mucho cuando hagas algo. Una de las razones por la que mucha gente deja de hacer algo al empezar a hacerlo, cuando una gente no tarda mucho en dejar de hacer algo. Por ejemplo, quieres hacer deporte, pasas 2-3 días y ves lo difícil que es y luego lo dejas. No. Esa sensación de fracaso cuando empiezas a hacer algo es parte del proceso. El octavo, no siempre estarás bien ni siempre estarás para todo siempre. No siempre estarás bien ni siempre estarás para todo siempre. Muchas veces tu estado emocional depende de muchos factores que escapan a tu control normalmente. Así que tienes que aceptar que esto es parte de ti a veces. Al menos una vez a la semana. Es normal que no te apetezca salir y que te quedes en casa viendo la televisión. Esto es algo completamente normal. A veces esto escapa a tu control y no puedes controlar estas cosas. Así que tienes que aprender a apreciar que no siempre estarás bien para realizar determinadas actividades o simplemente no te apetece hacer ciertas cosas. Esto es parte de tu personalidad. Y por último, aprovecha las oportunidades. Aprovecha las oportunidades. Sal mucho, aprende, lee. Curiosea, en serio, no sabes qué te vas a encontrar ahí fuera para poder expandir tus posibilidades, en serio, y sé positivo en este aspecto. Hay que ser muy curioso y muy positivo para poder expandir tus posibilidades, así que aprovecha las oportunidades. Y bueno, eso ha sido todo, así que si es que te ha gustado, por favor, me lo puedes comentar ahí debajo y marcarme el pulgar para que al menos YouTube pueda ayudarme y que estos vídeos puedan llegar a mucha más gente. Y si es que te ha gustado mucho, puedes compartirlo y nos vemos hasta el próximo video. Y no vale eso de que no, el dinero no da la felicidad.